buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Olor a Tinta. Mi nombre es Joana Ugaz y para esta edición del 10 de octubre tenemos preparado para ustedes una entrevista con Carmen Macías, que estará en unos breves minutos con nosotros, que nos va a contar sobre su libro Tiempos de Escolta. Así que rápidamente vamos con el perfil de esta mujer, que es psicóloga social y fundadora de Cedro. Y estamos aquí de regreso y ahora me acompaña Carmen Macías. Ella es psicóloga social y fundadora de Cedro, que acaba de publicar justamente este libro, Tiempos de Escolta. Gracias, Carmen, por estar acá. Encantada de estar acá con Correa. Cuéntanos, por favor, ¿qué te motivó a escribir Tiempos de Escolta? Me motivó, digamos, hacer una especie de recuento para mí misma, pero también para los lectores, de lo difícil que es cambiar, ¿no?, en el país, de lo difícil que es pasar, por ejemplo, de todo lo que era el sembrío de coca en muchos lados a un desarrollo mucho más alternativo, legal, ¿no? Pero me motivó sobre todo el tener una escolta, tener un equipo de personas que me cuidaron, que me acompañaron, que ponían el pecho en realidad por mí, y que yo veía que en muchos de los casos donde la escolta actúa no es reconocida. Entonces, el libro trata de las anécdotas que yo he tenido en mi paso por el Estado, pero trata sobre todo de mi mirada a través de la escolta, o sea, de cómo formamos un equipo y de cómo ellos también participaban en ese cambio. Una cosa que también se sabe de una escolta o de un militar o alguien que tal vez su función es proteger a una persona, es que tienen un carácter fuerte, rudo. ¿Cómo conocer entonces la personalidad, o conocer justamente la persona que hay detrás de toda esa dureza que uno pueda mostrar? Tu pregunta es muy interesante, porque cuando llegué a la entidad pública me dijeron: no tome usted a Oscar, que es uno de los protagonistas del libro, Oscar Bermúdez. Y yo dije: ¿por qué? Y me dijeron lo que tú estabas planteando, esta duda, ¿no? Porque es duro, porque es un infante de marina que había luchado y había expuesto su vida y había visto morir 23 de sus compañeros en la lucha antiterrorista. Y entonces empecé a conocer a uno y a otro, y dije: Oscar es el mejor, ¿no? Y detrás de esa dureza que también tienen que tener y de esa firmeza había una gran ternura, había muchísima honestidad, por supuesto, y fue, yo diría, el mejor de la escolta, ¿no? Entonces, claro, también mi profesión de psicólogo me ayudó, ¿no?, a poder establecer un diálogo que permitiese ver, como tú dices, más allá de lo evidente, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que uno aprende en 33 años, que es un poco más de fundar Cedro y tal vez estar rodeada con este tipo de personas que dan la vida, que podrían dar la vida por uno? Claro. Bueno, en realidad la escolta me acompañó cuando yo estuve en Devida, ¿no?, en el gobierno. Sí. En Cedro es distinto porque Cedro es una entidad no gubernamental, pero con los temas similares, sí, y con los temas que se complementan también, ¿no? Yo diría que lo que uno aprende, y sobre todo a la edad de uno, es que donde uno esté, tiene que hacer lo mejor que uno pueda hacer, ya sea esté en el gobierno o ya sea esté en la actividad privada, lo mejor que uno pueda hacer y hacer más allá de lo que a uno le corresponde hacer. Es decir, la articulación, el mirar una necesidad que puede ser de repente cubierto por otros, no por uno, ¿no? Pero hacer puentes dentro de este quehacer es lo que uno aprende, ¿no? Y yo en el libro digo, ¿no?, que la única certeza que tenemos es haber llegado a este mundo, ¿no?, y irnos de este mundo. Y la gran pregunta es, en ese tramo, ¿qué dejamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué dejamos? ¿Qué tipo de relaciones establecemos con los demás, ¿no? Entonces, el libro también trata de
digamos, no poner como prioridad el poder por el poder, sino si tienes poder es para el servicio a los demás, ¿no? Entonces ese es el mensaje del libro, ¿no? Y también, bueno, como tú preguntabas, hoy día he regresado a Cedro, ya tengo más de un año de regreso a Cedro. El año se ha pasado, ¿no? Este año se ha pasado muy rapidísimo, sí, por toda la coyuntura también política. Y bueno, y hacer lo mejor que uno puede hacer. Estamos trabajando muy fuertemente en Ucayali, estamos trabajando en Huánuco, en San Martín, en Lima, por supuesto, también, ¿no? Haciendo cuestiones de conectividad, de educación financiera. O sea, cuando uno habla del problema de las drogas, uno está hablando también de dar alternativas, ¿no? Y las alternativas son la digitalización, la conectividad, el buscar mercados para la gente que deja la coca. Entonces, modestamente, coadyuvamos también a la estrategia nacional de lucha contra las drogas. Para finalizar, ¿cómo es posible plantear el cambio en sociedades que, digamos, el único recurso ha sido tal vez comercializar coca? Verlo como un proceso, ¿no? No verlo como cuestiones de resultado inmediato, y verlo también de manera integral. O sea, no se puede pensar que porque uno va, por ejemplo, a fomentar la erradicación, que es necesaria, la erradicación de coca, eso va a resolver el problema. Tiene que ser la erradicación junto con el desarrollo, junto con una información veraz y que llegue a la población y con una permanencia en las zonas de conflicto. No es cuestión de ir, tomarse la foto, inaugurar, no. Es una cuestión de tener grupos interdisciplinarios que puedan permanecer en el campo e ir obteniendo con la propia población resultados tangibles, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar el libro? Lo pueden encontrar en la librería SM, es decir, la editorial y la Fundación Santa María, que fue la que publicó el libro, a la cual estoy tremendamente agradecida. Esto queda en Cavenecia 157, a 1,5 cuadras del Óvalo Gutiérrez de Miraflores. Perfecto. Muchas gracias. Entonces ha sido con nosotros Carmen Macías, ella es psicóloga social y fundadora de Cedro, que acaba de publicar este libro Tiempos de Escolta. Vamos a una pausa, pero antes vamos a conocer un poco del escritor Martín Roldán, que ha hecho una recopilación de historias y ha sacado una nueva edición de su libro Podemos Ser Héroes. Vamos a conocer un poco de este libro y de su autor. Claro, porque la sociedad misma te impone en algunas ocasiones, claro, prácticamente el destino. ¿Es posible salirse para buscar? Claro, hay muchas opciones, ¿no? Hay unas personas que buscan no solo salir individualmente de esas situaciones, ¿no? Pero hay otras que buscan de repente el cambio social para poder, para poder lograr que la gran mayoría no padezca esas limitaciones, ¿no? Por eso de alguna forma Nando en ese personaje decía de que su forma de delinquir era su manera de ser un terruco, decía, ¿no? Claro. Su terruqueada contra la sociedad, ¿no? O sea, era una manera de decir yo hago esto porque la sociedad no me dio nada y es mi manera de ir contra ella, ¿no? Y bueno, pero es una visión muy individual, no muy individualista. Lo contrario sería pues un revolucionario, ¿no? Un guerrillero, o un Javier Heró, ¿no? Claro. ¿Cómo defines la personalidad de Dorotea López, antes llamada Cindy López? Una persona que ve la vida de otra manera, ¿no? Da el caso que el personaje está basado en una persona que existe, no sé si existe, pero existió, ¿no? Fue una profesora cuando yo estaba en tercera media del Colegio Guadalupe, ¿no? Que tal cual la describo, una persona así totalmente, como se le puede decir, fuera de lo común, ¿no? Vestía de colorines, con el pelo rubio, colores que no iban, o sea, no marcaban un equilibrio estético, ¿no? Y siempre, curiosamente enseñaba religión, y no nos enseñaba la religión propiamente dicha, nos hablaba, por eso de un momento el personaje dice, no creo que inventaba historias, ¿no? Parábolas, para darnos unas conclusiones, entonces, pero siempre hablaba en doble sentido, ¿no? Entonces eso es lo que siempre marcó que 25, 30 años después en el colegio la recordáramos todavía, ¿no? ¿Te acuerdas de la profesora de tercero y secundario? Y que por un hecho fortuito de abuso, se podría decir también, ella en el personaje ya no deja de lado su vocación de pedagoga, de docente, ¿no?
y les quiere dejar una lección, ¿no? a sus alumnos, y que bueno, que en el personaje que narra le dura toda la vida, ¿no? Porque determina de alguna forma, ese momento determina lo que fue después, ¿no? Y esa fue la entrevista que realizamos a Martín Roldán sobre su libro Podemos ser héroes, donde hace una recopilación que ha llevado a la ficción sobre personajes de historias que él vivió y contó en Breña. Así que vamos ahora con otra entrevista. En este caso vamos a hablar de teatro, vamos a conocer un poco más de la obra Rebobina 94, y para eso vamos a conocer el perfil de la actriz Alejandra Núñez, que es parte del elenco de Rebobina 94. Estamos ahora con Alejandra Núñez, actriz de la obra Rebobina 94, que se presenta en Casa Recurso en Barranco. Se acaba de estrenar hace poco, el 4 de octubre. Gracias, Alejandra, por estar acá. Gracias. Cuéntanos un poco de Rebobina 94, ¿de qué trata y por qué 94? A ver, Rebobina 94 es una obra que se sitúa en Lima del 94. Es un poco el viaje de este chico que se llama Daniel, que en los años 90 se fue a Estados Unidos con un montón de gente que lo hizo en esa época. Y ahora está volviendo a su casa y un poco que no puede enfrentar en qué dejó la situación cuando él se fue. Es como que abandonó todo. Y un poco quiere regresar a ese último día en su casa en primavera del 94 para entender qué es lo que pasó, cómo ha llegado ahora en este momento en su vida, ¿no? ¿Y por qué ambientarlo a 1994? ¿Por qué ese año es tan importante? Bueno, nosotros todos, Claudia Ruiz, que es la directora de la obra, y yo, las dos escribimos la obra, y de hecho cuando pensamos en hacerla, dijimos los 90 es como una época que nosotros recordamos de nuestra niñez, en verdad, ¿no? Pero tenemos como puntos de referencia claros sobre esa época y queríamos explorar cómo había sido crecer en esa época, ¿no? Entonces nos interesaba como situarnos en los años 90. Y por eso hemos recurrido a cosas como comerciales de televisión de esa época. El arte está todo, tiene que ver con los videos, con la vestimenta, con cositas chiquitas que te transportan inmediatamente en el 94. De hecho, pensamos en los 90s, pero cuando decidimos situarnos como 94 fue más como... porque no es un año, no es el 92, digamos, que es un año mucho más marcado, sí, más fuerte. mucho más fuerte. 95 también, que tiene una... El 94 era como que algo más como de no sabemos qué va a pasar. Entonces era un poco la situación de la obra también. Cuéntanos un poco del perfil del personaje de Alejandra, que también curiosamente se llama otro. Sí, curiosamente casi todos los personajes de la obra han mantenido los nombres de los actores, que fue más casualidad, pero de hecho cada personaje tiene mucho de nuestras personalidades. Alejandra es una chica que es muy tímida, que no quiere enfrentarse a qué hay fuera de su casa y se refugia en los comerciales de televisión. Es como que su manera de salir al mundo, de imaginarse cosas, es a través de comerciales de televisión que ella va grabando, y como tiene un sistema bien rudimentario para hacerlo, pero es como que ve un comercial, lo graba y lo va grabando, lo va guardando en sus VHs por temas. Claro. Y un poco eso es lo que ella le hace soñar y vivir fuera de su casa, que en realidad la encierra, ¿no? Que me hace acordar un poco, tal vez, no sé si llegaste a ver esa película Todos somos estrellas, que trata también justamente de una niña que ve un concurso, ¿no? Que se encierra en esa realidad, ¿no? Entonces, claro, una película peruana. Exacto. Claro, sí. Y justamente estaba ambientada en esas épocas, ¿no? La familia es pobre. Pero en este caso, lo que diferencia, digamos, Rebobina 94 es que está ambientada en una sociedad y en una familia de clase media, ¿cierto? Es una familia de clase media, que también tiene que ver con lo que hemos vivido nosotros como creadores. Es como que una familia de clase media, pero igual que está en una época donde hay muchos despidos, hay mucha precariedad un poco también para mantener un trabajo, cosas así. Entonces, también sentíamos que dentro de la dramaturgia peruana no hay tantas obras que tratan sobre esa parte de la sociedad. Como desde vivió, esa perspectiva desde también. esa perspectiva. Entonces nos interesaba meternos un poquito también por ahí.
Cuéntanos un poco cuándo son las funciones, dónde queda Casa Recurso en Barranco. Sí, nosotros estamos en temporada hasta el 20 de octubre. Las funciones son de viernes a domingo, siempre a las 8 de la noche. La Casa Recurso queda en Girón San Antonio, 103 Barranco. Es la esquina de San Antonio con Cajamarca, ahí atrás de los Reyes Rojos. Pueden comprar sus entradas en Join Us o también a través de nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook. Nos escriben y ahí podemos darle información para que nos yapeen, como deseen hacerlo. Sí. ¿Cuánto tiempo dura la obra? ¿La función? Sí. Dura como 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 más o menos. Perfecto. Entonces no tiene intermedios ni nada. No, pero se pasa rápido. ¿Para qué edad recomiendas que puedan ver esta obra? Creo que como gente de 20... Creo que gente que ha vivido un poco los 90 se va a sentir como más identificada con esa época, ¿no? Perfecto. Conmigo será hasta la próxima semana. Gracias por estar aquí, Alejandra. Así que no se olviden de ir a esta obra Rebobina 94, que se va hasta el 20 de octubre, ¿cierto? Sí, hasta el 20 de octubre. Los dejamos también con la agenda cultural y conmigo será hasta el próximo jueves.